El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Vamos a platicar a continuación con Gerardo Hernández, periodista, director de Espacio 4. Gerardo, y déjame aprovechar esta introducción para enviarte una felicitación cálida y un reconocimiento al profesionalismo con el que se hace Espacio 4, este quincenal que no nada más tiene impacto en la capital, sino prácticamente en todos los municipios principales de nuestro estado, y desearte, bueno, pues toda clase de parabienes y por supuesto una vida larga para Espacio 4. Marcela, muchas gracias, muy buenos días al auditorio, a ti, a la mesa, y una gratitud especial por esta mención justamente al aniversario de Espacio 4, 23 años, en los cuales resumen el trabajo conjunto colectivo de talentosos periodistas, me excluyo del grupo, que han aportado su talento, su compromiso con el Estado. Hemos visto en este periodo grandes cambios en el país, y el compromiso se mantiene vigente con un periodismo comprometido, analítico, crítico, muy en contacto con la sociedad. Espacio 4, como GREM, así lo entiendo, toma su agenda de la sociedad, justamente, y la transmite, es el reflejo justamente del sentimiento de los ciudadanos con respecto a su situación cultural, política, económica, etcétera. De manera que muchas gracias por esta mención. Y reitero el compromiso de Espacio 4 de mantener vigentes los valores de un periodismo comprometido, insisto, con la sociedad, con la democracia, con la justicia, con la libertad. Y justamente en este periodo de 23 años nos ha tocado esta tercera alternancia que nos coloca ya a México en la frontera entre un cambio de gobierno que ha sido conservador, de derecha, los de Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, en los cuales se afianza un modelo neoliberal que a escala internacional es cuestionado por su falta de resultados, por la concentración de la riqueza en pocas manos, por el crecimiento de la insatisfacción ciudadana, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la corrupción, incluso como un fenómeno que en México tiene características dramáticas, puesto que deteriora la calidad de vida de millones de mexicanos. Pasamos a un gobierno, insisto, conservador, de derecha, al primer gobierno de izquierda. Morena es un partido socialdemócrata, un concepto político que surge de la Revolución Francesa de 1848, que lo menciona el propio ideólogo Carlos Marx, y que surge como una opción prácticamente global, insisto, por la insatisfacción social con respecto a sus gobiernos, a sus partidos políticos. El triunfo de López Obrador no fue casual, es la consecuencia de aciertos y de errores. Aciertos de un político calificado de populista como López Obrador, que consiste en haberse mantenido firme durante 3 campañas presidenciales consecutivas. En Brasil, Ignacio Lula da Silva llegó en su 4º intento a la presidencia de la República de Brasil. También generó incertidumbre en los mercados entre los grupos empresariales, justamente por el cambio brusco que había en Brasil, un país también castigado severamente por la corrupción. Recordemos que Fernando Collor de Mello, el equivalente a Peña Nieto en Brasil, no terminó su gobierno justamente por problemas de corrupción. Es un cáncer que ha invadido el cuerpo político, social y económico de muchos países. La incertidumbre que existe en México es muy explicable. El discurso de López Obrador se ha basado hasta hoy en marchas y en contramarchas, en hacer planteamientos que después corrige y se contradice. Sin embargo, es parte de un juego democrático. También, así como hay incertidumbre, dudas, temores de lo que le espera a México, también hay algún grado de esperanza, y fue justamente lo que llevó al triunfo de López Obrador con este eslogan del partido Morena, que es la esperanza de México, y justamente por la esperanza votaron muchos millones de mexicanos.
La votación de López Obrador el 1 de julio es la suma de los votos reunidos por Calderón y por Vicente Fox en las elecciones de 2000 y 2006. Rebasa por casi 12 millones a la votación que obtuvo Enrique Peña Nieto. De manera que es un presidente muy legitimado en las urnas. Falta que se legitime en el ejercicio del poder. México ha tenido muy malas experiencias en los últimos gobiernos. Quizá el único gobierno que se salve de esta etapa neoliberal sea el de Ernesto Zedillo, que no únicamente rectifica los criterios de política económica en el país, sino que sin aspavientos encarcela al hermano del expresidente Salinas de Gortari por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero, también por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. La bandera de López Obrador, histórica como la fue el PAN también, fue atacar la corrupción, desterrarla, eliminarla del escenario político, lo cual es un discurso muy voluntarista. Efectivamente, le ha ido mal a México en los últimos gobiernos, pero hay que tener cuidado con las utopías. Las utopías llevan a frustraciones sociales muy profundas. En el caso de López Obrador, insisto, ha adoptado un discurso mesiánico, y por esto valdría la pena releer el ensayo del Mesías Tropical que publica en 2003 Enrique Krause después de una entrevista con un desayuno de madrugada, dice él, con López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. El redentorismo, el mesianismo de López Obrador tiene una inspiración religiosa también profunda. El perdonar a los ladrones pues se le da a Cristo, no se le puede dar a un presidente de la República. La bandera de López Obrador, insisto, fue atacar la corrupción, erradicarla, y no se puede atacar un fenómeno si no se combaten las causas, si no se combate a sus protagonistas, a sus autores. Debe haber una gran cohesión social. López Obrador va a ser, guste o no, a muchos no les gusta, un presidente muy fuerte. Tiene el control del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tiene 20 congresos locales con las siglas de Morena, tendrá 5 gobernadores a partir de los próximos días, tendrá también tiene ya el alineamiento de los grandes capitales del país a su presidencia. Él está aceptando una propuesta que le hace un grupo de empresarios muy importantes del país, a quienes se encasilló en otro tiempo como la mafia del poder, gente de las televisoras, incluso el nieto de Carlos Jan González, un empresario de Durango, Rincón, es compadre de Humberto Moreira, y es una contradicción, pero finalmente los empresarios están cuidando intereses, y los empresarios de ese nivel que tienen corporativos de alcance internacional cuidan justamente su interés. Si hubiera ganado Ricardo Anaya, igual se hubieran alineado con él, lo mismo que con José Antonio Meade. Hoy es López Obrador. Tiene también el presidente electo López Obrador a gran parte de la prensa nacional ya alineada a su proyecto político, lo cual es sano y no. Sano porque le da al país estabilidad, no hay confrontación con un presidente muy legitimado, muy poderoso, pero también ofrece riesgos de que se sienta el presidente con poderes plenos, con poderes absolutos, que le lleve a colocar a México en situaciones de mayor riesgo. Si pensábamos que el gobierno de Peña Nieto fue el peor que ha tenido el país en las últimas décadas, el de López Obrador podría también rebasarlo. Ojalá que no ocurra por México, por la gente que tiene esperanza en López Obrador, por lo que se ha avanzado como consecuencia de muchos gobiernos, del esfuerzo de la sociedad, de los empresarios. En este contexto de un presidente sumamente poderoso, que tiene también limitados a los gobernadores, hay diferencias muy importantes entre la primera alternancia con Fox y la actual.
Fox no tenía mayoría tenía una mayoría muy leve en el Congreso, la mayoría de los gobernadores eran del PRI, la mayor parte de los alcaldes igualmente de ese partido político, así como de los congresos locales. Se forma la CONAGO para presionar los gobernadores del PRI, que eran 25, al presidente de la República. Obtienen ventajas muy importantes porque tenían además los gobernadores el control priistas, el control de los congresos locales. Hoy todo ese poder se concentra en una sola persona y esto le permite a López Obrador reformar la Constitución en iniciativas polémicas o no, puesto que para una reforma constitucional se requieren 2/3 de los congresos locales y ya los tiene Morena en contra de los gobernadores del PRI, del PAN y el único del PRD, que es en Michoacán. En este escenario lo que se impone es una sociedad civil muy robusta y unos medios de comunicación fuertes. Van a ser el único contrapeso de López Obrador. No hay contrapeso en el Congreso, en la Cámara Baja, tampoco en la Cámara Alta. No lo hay con los gobernadores, que están temerosos ante un gobierno distinto al que estaban habituados. Es decir, los gobernadores se sentían cómodos con presidentes del PRI o del PAN, como fueron Fox y Calderón, y fue el escándalo con Peña Nieto, porque los protegió, les pagó con impunidad haber financiado su campaña política y también haberle generado votos para ganar la elección del 2012. De manera que en este momento, insisto, el compromiso de la sociedad y los medios de comunicación es justamente ser el contrapeso de un presidente de la República. López Obrador no puede perdonar impunemente a los corruptos. Si él es como parte de esta corriente política de la socialdemocracia, afecto a las consultas, pues que le consulte a los mexicanos si quiere que se perdone o no a los corruptos de este país, a Humberto y a Rubén Moreira, a los gobernadores de otros estados, al propio presidente Enrique Peña Nieto, a Rosario Robles, a Luis Videgaray y a tantos funcionarios de los 3 niveles de gobierno que han sido señalados de haberse enriquecido obscenamente en el cargo. Una presidencia, insisto, que genera esperanza, que también produce escepticismo, desconfianza, y que corresponde lo que ocurre en México a un fenómeno internacional. O sea, el mundo está de cabeza. Lo que ocurre en México es un reflejo de lo que sucede en Estados Unidos, de lo que ocurre también en Brasil, en el Reino Unido. Los británicos, los ingleses votaron casi prácticamente a ciegas para salirse del Brexit, lo lograron y después se dieron cuenta de las consecuencias que va a tener para su economía, su bienestar, su país, el haberse salido de la Unión Europea. En México hoy mucha gente tiene una especie de resaca por haber electo a López Obrador. Sin embargo, la mayoría que tiene es abrumadora y lo que queda es, insisto, que haya una supervisión de la sociedad civil, que salga a las calles a manifestarse. López Obrador dice que no va a abrir expedientes contra políticos corruptos de los últimos años, sino únicamente contra los que están bajo proceso o investigación. Uno de ellos es justamente Humberto Moreira, y hemos sabido recientemente de cómo en España se reabre la investigación por lavado de dinero y supuesta delincuencia organizada, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, específicamente del gobierno del estado de Texas. De manera que Humberto Moreira encuadra justamente en ese perfil o en ese tipo de sujetos a los cuales el gobierno de López Obrador podría procesar, podría enjuiciar incluso. La ciudadanía debe ser más exigente, no lo ha sido en México. La exigencia y el voto de castigo se emitió en las urnas, pero hemos visto recientemente en Francia cómo un gasolinazo moviliza a cientos de miles de ciudadanos para protestar por esa medida del presidente Emmanuel Macron. En México ha habido gasolinazos mes tras mes y estamos como ciudadanos totalmente al margen de la protesta
al margen de la inconformidad, y deben haber expresiones para que se aclare la deuda, para que se investigue a Humberto Moreira. La declaración de Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas del Estado, es crucial, porque quien tiene información del desvío de recursos, de la contratación irregular de créditos y del destino que se le dio prácticamente a la mitad de la deuda, que nadie sabe dónde fue a parar, es Javier Villarreal. Él se entregó, recordemos, al gobierno de Estados Unidos en busca de protección, que ha entregado propiedades, ha entregado dinero en efectivo al gobierno de Estados Unidos, y es el talón de Aquiles de Humberto Moreira. Humberto Moreira se había mantenido prácticamente inmune, incluso ante la justicia de España, puesto que únicamente estuvo 15 días en la prisión de Soto del Real, porque nadie de su círculo cercano había denunciado las tropelías, los abusos de poder del exgobernador. Así es, pues digo, muy interesante, podríamos seguir escuchándote, el tiempo nos gana, Gerardo, pero sí, yo creo que dices dos cosas que son muy importantes. Uno, los medios; dos, la sociedad civil como contrapesos. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Gerardo. Marcela, gracias por todo, un fuerte abrazo a todos y a ti también. Igualmente, gracias.